Hola canallas, hoy tenemos con nosotros al barítono César San Martín. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Murray, muy bien. César, tú empezaste la música tocando el piano de pequeño, ¿verdad? Sí, empecé con 8 años. A los 8 años mi madre, bueno, yo estaba apuntado a judo en el cole y bueno, iba a hacer judo como podía estar haciendo punto de cruz. Y entonces mi madre me preguntó, hijo, ¿quieres estudiar música? Y dije, bueno, pues vale, pues voy a estudiar música. Me llevó a la Escuela Municipal de Música, de allí de Hortaleza, donde yo vivía, y me encantó. Me enganchó tanto que pasaba la semana y estaba deseando que llegaran los lunes y los miércoles para ir a clase con mis dos profesoras. Lo que fue curioso es que enseguida tus profesores y todo tu entorno se dieron cuenta de que tenías unas cualidades vocales impropias casi de un crío de esa edad, ¿verdad? Sí, mi profesora Lola se llamaba, la recuerdo además con mucho cariño. Ella era la directora del coro de niños de esa escuela municipal y me preguntó que si quería cantar en el coro. Empecé a cantar en el coro y nada, enseguida, a los 2 meses me puso a hacer un solo, se hacía un concierto en IFEMA y fui allí, canté de sopranista con mi vocecita blanca de falsete y, bueno, evidentemente no he estado más nervioso en mi vida. Me imagino que eso luego te impulsó a hacer esa inmersión que hiciste en el canto, te titulaste en la Escuela Superior de Música de Madrid y luego a raíz de esto empezaste a ganar concursos a nivel nacional e incluso internacional, a conseguir papeles en óperas y zarzuelas y luego en muy poquito tiempo pegaste un salto internacional, llegó a Europa, Asia, América, has tocado prácticamente en teatros de todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, hasta que todo eso fue bastante progresivo. Realmente yo dejé mi contacto con la música clásica a los 13 años. Hice grado medio de piano y llegó un momento que tenía que elegir si seguía con el instituto una carrera universitaria o la música. Me hubiera encantado que hubiera sido la música, pero las circunstancias hicieron que tuviera que dejar la música porque no podía dedicarle el tiempo que era necesario. Luego continué, sí, tocando como hobby, las teclas y tal en grupos, pero retomé esto con 28 años. Yo trabajaba en Yamaha Música y a la vez estudiaba magisterio musical. Entonces, en magisterio musical había una profesora que nos daba técnica de canto y me dijo, oye, ¿por qué no te presentas a la Escuela Superior de Canto? Yo no sabía ni qué era la Escuela Superior de Canto ni nada de nada. O sea, yo no tenía ningún contacto con la lírica. Pues me preparé, me presenté el primer año. No entré en la escuela y el segundo año entré en el segundo puesto. O sea que, y ahí fue donde empezó todo. Empecé a Sin estudiar. embargo, tu carrera luego tuvo un éxito exponencial, bastante poco tiempo, relativamente poco tiempo, pegaste un salto muy importante, ¿no? Bueno, yo no lo veo tan importante, a lo mejor mucha gente sí que lo ve así, pero creo que para cualquier persona, para llegar a lograr un objetivo, lo que tiene que hacer es marcarse Pequeños retos. retos, efectivamente. Y lo que hice fue eso, programarme mucho dónde quería llegar y cómo quería conseguirlo. Entonces, mi primer objetivo era hacer refuerzos en coros. Estuve haciendo refuerzos en el coro del Liceu, en el coro de la Comunidad de Madrid, en el coro de RTV. Después pequeños roles en teatros pequeños, luego pequeños roles en teatros más grandes, luego roles un poco más importantes en teatros pequeños, hasta que finalmente empecé a hacer roles en teatros más Bueno, importantes. y has llegado incluso a cantar con los nombres más importantes del panorama lírico, como Plácido Domingo, por ejemplo, ¿no? ¿Tú Sí, has pensado alguno, tenías siempre pensado algún cantante que dijeses, este es el cantante que yo debo seguir? pues la verdad, como te había dicho, yo nunca había tenido contacto con la lírica. Nunca había escuchado ópera. Bueno, sí, lo que ha podido escuchar cualquier persona, el Ariane es un Dorma, etcétera. Pero nunca había tenido contacto con la ópera
y con la zarzuela, y no tenía ningún referente salvo lo que todo el mundo escuchaba: Pavarotti, Carreras, Montserrat Caballé, Domingo, o sea, los principales cantantes de lírica, pero nunca tuve un objetivo ni un preferido porque no escuchaba música. Ya que hablas de esos nombres de Carreras, bueno, Carreras, Plácido Domingo, yo he escuchado siempre, no sé si será verdad o es leyenda, que los 3 tenores iban a ser los 4 tenores, pero Kraus rechazó la oferta porque le parecía un tanto frívola. No sé si es verdad o mentira, pero ¿estás de acuerdo con eso? No lo sé, lo desconozco. Yo sé que Kraus era un caballero, era muy correcto, y no lo sé, no le conocí personalmente, entonces no sé si podía tener esa oferta o no, así que no te puedo contestar a esta pregunta, y si lo supiera tampoco contestaría, porque por respeto a esos grandes. Oye, César, ¿cómo son las entrañas de una ópera? ¿Hay muchos egos encontrados? ¿Hay camaraderismo? Pues mira, antiguamente, pues en los años 70, 60, 70, 80, sí que había bastantes enfrentamientos, porque primero había muy pocos cantantes que pudieran dedicarse a esto y cantar en un teatro. Entonces, evidentemente, había muchos enfrentamientos entre tenores y sopranos, que son los roles mejor pagados y los roles en los que más se fija la gente a la hora de ir a una ópera, porque también son los roles que siempre tienen los papeles principales. Sí había rivalidad. Lo que pasa es que con el paso del tiempo cada vez ha habido más gente que canta, cada vez ha habido más gente que estudia música, y oferta-demanda va creciendo, cada vez hay más oferta, con lo cual el que está muy subidito pues termina no cantando, lógicamente. Las orejas un poquito. Eso es. Muy bien. Oye, ¿cuántas horas puedes dedicar diariamente a preparar un papel para una ópera, una zarzuela? Depende del papel y depende de lo difícil que sea o lo exigente que sea. Si es un rol pequeño, pues bueno, te estudias un partiquino que se llama, te estudias la frase, las 2 frases y las vas a cantar al teatro y te vas a tu casa. O sea, no tiene más misterio. Pero si es un rol principal o un comprimario, sí que yo por lo menos sí que veo pues de qué va la obra, vida del compositor, o pues mirar en qué situación se encontraba el compositor cuando hizo esa obra, o qué le llevó a hacer esa obra, qué le llevó al libretista a escribir la historia de esa ópera, de esa zarzuela. Te puedes adentrar en cómo está escrito, cuáles son los pasajes más difíciles, luego meter la melodía, en fin, teniendo en cuenta que los ensayos de una ópera o una zarzuela suelen durar entre un mes y un mes y medio, cuando solamente de ensayos musicales y de escena, y suelen ser pues desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y van interviniendo cada uno de los personajes durante todos los días, se suele descansar un día a la semana, pues teniendo en cuenta que es un mes, mes y medio, y luego uno tarda en prepararlo otro mes, mes y medio mínimo, si quieres profundizar en el personaje, pues yo le dedico a cantar diariamente, puedo dedicarle entre 2 y 4 horas para resolver pasajes que tenga complicados o cosas que quiera memorizar y tenerlas más seguras, y luego en el resto de las cosas, en fonética, en traducción del idioma, en pues otras 2 o 3 horas. Mucho trabajo. Sí. Oye, ¿hay alguna ópera o zarzuela que te guste especialmente representar? Pues óperas, Il Barbiere di Siviglia, El Barbero de Sevilla de Rossini, que fue la primera ópera que hice en una ópera estudio que se hizo en el Teatro Real mientras estudiaba. Se hizo una pequeña, le llamaban El Pequeño Barbero, porque era una producción de Emilio Sagi, un director de escena bastante importante a nivel internacional, asturiano, y hizo una reducción de la escenografía para que la hiciéramos nosotros como ópera estudio. Entonces, para mí El Barbero de Sevilla la tengo como una de mis óperas favoritas, y luego zarzuela,
con la zarzuela que debuté en el Teatro de la Zarzuela, que fue Luisa Fernanda. También es una de mis óperas, de mis zarzuelas fetiche. ¿Y hay algún área que digas, esta me viene al pelo, esta la han hecho para mí? Más que un área, a cada voz se adecua a un tipo de repertorio. Hay repertorios que son más ligeros y piden una voz con una tesitura más alta, y hay repertorios que son más pesados y piden voces más grandes y con una tesitura diferente. Wagner pues, pide voces descomunales, que tienen voces como camiones, y para cantar a Wagner hay que ser un superhéroe. Y sin embargo, lo que a mí me va mejor es el repertorio de Rossini, con agilidades, o Donizetti, bel canto en general, que suele ser una tesitura más aguda. Oye, ya que hablas de voces, ¿te cuidas la voz de alguna manera especial? No, procuro pues como cualquier persona, no coger frío y no resfriarte, porque claro, lo primero que le afecta a un cantante es todo lo que es referente al aparato respiratorio. Si tienes congestión nasal es incómodo, si estás un poco tocado de voz es incómodo, pero vamos, como cualquier persona. Contábamos Serra Caballé que ella después de los conciertos le gustaba beber agua con hielo porque decía que le desinflamaba la garganta. Sí, el hielo al final es un desinflamatorio. Cualquier deportista cuando hace deporte y ha tenido una lesión, lo primero que hacen es aplicarle hielo para bajar la inflamación. Pues esto es igual, las cuerdas vocales y toda la musculatura que interviene en el canto, al estar un tiempo cantando, se inflama, sufre una inflamación, y sí, me parece una buena metodología para desinflamar. Pavarotti dicen que se tomaba también un trozo de bacalao salado antes de cantar. Pues sí. Pero bueno, porque al final la sal te produce salivar y está un poco más hidratado. Truquillos de la abuela, ¿no? Oye, tú que estás todo el día escuchando música lírica y preparando papeles líricos, cuando no estás trabajando, ¿qué música te gusta escuchar? Ninguna. ¿Ninguna? No suelo escuchar música. En casa del herrero, cuchara de palo, que dicen. No me gusta porque realmente el silencio me hace descansar bastante. Me gusta mucho la calma y pasar tiempo en silencio. Y prefiero dedicar el tiempo a estudiar, a componer, a tocar el piano, a tocar la guitarra, que a estar escuchando. Cuando era pequeño sí que me gustaba escuchar, pues porque para componer me gustaba coger ideas, robar ideas, pero para la lírica prefiero no escuchar a muchos cantantes, porque al final inevitablemente tiendes a imitar lo que escuchas. Es un poco irónico, siendo cantante, no escuchar música, ¿no? Claro, pero un poco irónico sí, pero al final yo lo que me gusta es conseguir la autenticidad. Si tú escuchas mucho a tu barítono preferido, terminarás haciendo cosas parecidas, inevitablemente, como el niño que aprende a hablar e imita la voz de su padre, y al final muchas veces se confunde la voz del padre y la del hijo. Ocurre lo mismo cuando escuchamos a alguien cantar. Oye, ¿tienes alguna manía o alguna superstición antes de salir al escenario? Tenía una manía cuando estudiaba y hacía exámenes, o cuando iba a concursos, o cuando salía a escena al principio, cuando empecé, de comprarme unos calcetines cada vez que tenía que cantar, y me los ponía y... Y te los ponías en escena. Claro, como amuleto. Sí. Pero bueno, al final todo este tipo de supersticiones, para que te den seguridad, creo que la seguridad lo tiene que buscar uno mismo y no buscar elementos externos que te dan esa seguridad, porque en cuanto no tienes el elemento, ya no sabes, ya estás inseguro, y no compensa. Oye, ¿y tú cuando llenas un teatro, no sé, en Milán, por ejemplo, bueno, donde sea, porque has actuado prácticamente en teatros de todo el mundo, pero cuando sales de, pues eso, llenar un teatro y llegas al hotel, ¿sigues con la adrenalina a tope o te da el bajón o cómo es eso? Yo sigo como 3 o 4 horas después de cada función con los ojos como platos. Sí. Al final
Imagino que a cualquier deportista le puede pasar lo mismo, que termina un partido de fútbol y si ha ganado, pues lo primero que le apetece es celebrarlo. Entonces, sigues con el subidón de adrenalina físico. Pero en el caso del canto hay una implicación muy grande, tiene una implicación muy grande en las emociones. Entonces, el estar transmitiendo emoción y ver que hay un feedback del público que te aplaude cuando acaba la función, además de ser muy gratificante, es un subidón, es una droga. Yo vamos, nunca me he drogado, pero me imagino que debe ser algo similar, que al final lo necesitas porque te lo pide el cuerpo. Te apetece contarlo, claro, hablarlo con tus amigos, ¿no? Seres queridos, ¿no? Llamarles, coger el teléfono y decir, guau, lo que acabo de hacer, ¿no? Lo que pasa esto sí que es irónico. Al final, bueno, si estás aquí en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, Teatro Real, o Teatros del Canal, o vas a Valencia, entonces pues al final la gente que tienes cerca puede ir a verte. Pero si te vas a Bogotá, a Nápoles, Florencia, París, Toulouse, pues cuando llegas al hotel no tienes con quién compartirlo. Si es en Europa, pues sí, puedes llamar a tu mujer o a un colega y compartirlo con él, pero vamos, no puedes celebrarlo. Al final estás en tu habitación de tu hotel, tumbado en la cama, sentado en la silla, contándole lo bien que ha ido, pero es por teléfono. La soledad de la estrella, ¿no? Y si ya no te digo lo que ocurre cuando estás en otra franja horaria. Si estás en Bogotá, que hay una diferencia de 6 horas, y solo completamente. O en Shanghai, no lo disfrutas. Al final es una paradoja. Sí, eso es irónico. Oye, César, ¿y tú qué has conseguido a nivel profesional? Yo creo que prácticamente todo lo que te has propuesto. ¿Hay alguna cosa que digas, esto no lo he hecho y me encantaría? Pues mira, los objetivos que me había marcado los conseguí, que era cantar en el teatro. Mi objetivo principal primero, o sea, el objetivo final era cantar en el Teatro de la Zarzuela. Es un teatro al que le tengo mucho cariño. Y después de esto, pues a lo mejor hace unos años sí que me hubiera gustado cantar en La Scala o cantar en el Metropolitan. Pero llega un momento en el que, como te decía, a mí no me compensa estar un mes y medio sin ver a mis hijos o sin estar con mi mujer y no poder disfrutarlo con ellos. Sí que se pueden escapar, pero si voy al Metropolitan, pues tú me dirás. Claro. No, al final las metas de las prioridades van cambiando y las metas se van modificando. Claro, demasiado tiempo fuera de casa, al final uno tiene esa balanza, ¿no?, de la carrera profesional o la vida personal, ¿no? Me imagino. Por supuesto, cada uno es libre de elegir lo que quiere. En mi caso, prefiero disfrutarla con la gente que me quiere. Oye, ¿te acuerdas de cuando estás encima del escenario, te acuerdas de gente, te viene, no sé, escuchas vas a representar, pues como decías, el Barbero de Sevilla y dices, me recuerda a una persona en concreto? En el caso, te decía que tengo mucho cariño al Teatro de la Zarzuela. En el caso de la Zarzuela, y antes había dicho que no tenía supersticiones, no es una superstición, pero sí es algo que hago cuando canto en el Teatro de la Zarzuela antes de salir a escena. Sí que me acuerdo mucho de mi abuelo paterno, porque en los tres primeros años de mi vida, pues por circunstancias, yo vivía con mis abuelos, pasaba todo el día con mis abuelos, iba a mi casa con mis padres a dormir y al día siguiente estaba otra vez por la mañana y pasaba todo el día con ellos. Y tengo la imagen de mi abuelo en su sofá leyendo el periódico y escuchando zarzuela. Entonces, cada vez que entro en el teatro, inevitablemente me acuerdo de él. O sea, fíjate si es curioso que la zarzuela la tengo tan metida dentro. Te había dicho antes que nunca había tenido contacto con la ópera y con la zarzuela, sin embargo, como viví esta época con mis abuelos, cuando empecé a escuchar zarzuela,
es como si ya lo hubiera Y a las escuchado antes. Sí, 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 eso lo he escuchado antes, mucha gente que dice, no conozco zarzuelas, y luego se las tarareas, empiezas a tarareárselas y las continúan, ¿verdad? Sí, al final está metido como el flamenco en la Casi sangre, en en el la ADN de los españoles, ¿no? completamente, completamente. Sí, porque además la zarzuela, que dicen que es la ópera chica, parece como que es un término un poco bueno, no diré Peyorativo. peyorativo, gracias. Bueno, Y- al final está mal llamado ópera chica. En el género de la zarzuela o en la zarzuela hay dos géneros, que es el género grande y el género chico. Ah. La diferencia entre género grande y género chico es que el género chico son zarzuelas que solamente tienen un acto y no duran más de 45 minutos, media hora, y sin embargo el género grande tiene más de un acto y suele durar pues hora y media, 2 horas, el tiempo que corresponda. Entonces, está mal llamado género chico a un repertorio que no es chico. Sí, porque hay zarzuelas que no tienen texto, ¿no? Y son como óperas, Sí. realmente, ¿verdad? Sí, Marina, Gato Montés son zarzuelas que están pensadas por influencia italiana, evidentemente, que están pensadas sin texto y lo más similar a una ópera, efectivamente. Oye, ya que hablas de italiano, ¿tú cuántos idiomas hablas? Yo solo hablo italiano, inglés y español, que son los idiomas que se usan en un teatro, sobre todo el italiano, pero bueno, el inglés al final porque hay muchos directores de escena y maestros que no hablan italiano y te hablan en inglés. Porque si tú estás cantando, por ejemplo, bueno, en español me imagino que si pierdes la letra usarás algún recurso o habrá algún truquillo, ¿no? Aparte ¿Cómo del lo chufli chufli. No, yo, a ver, cuando estudias y memorizas el texto, al final le das un sentido a lo que estás hablando, con lo cual puedes encontrar palabras similares que quepan en lo que estás cantando. O puedes repetir una estrofa que ya has cantado anteriormente. Improvisación pura y dura, vaya. Sí, lo que pasa es que esto en otro idioma Claro, es si más te pasa complicado. eso en alemán, ahí ya la Estás cosa perdido. está... Estás perdido. Yo, que no hablo alemán, para mí recuerdo un examen que tuve en la escuela, una audición que teníamos, que yo cantaba un lead y se me fue la letra y empecé a no decir nada y tenía a la profesora de alemán en segunda fila que me miraba y iba poniendo una cara como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues sales del paso. Al final, la gente que está escuchando, si no sabe alemán, está leyendo los sobretítulos y bueno, Y se cree cree que que lo estás diciendo. Mientras imitas un sonido, parece que estás diciendo algo. Pero bueno, siempre está el maestro que te puede chivar y eso enseguida te viene a la memoria lo que estabas, en lo que te habías despistado. Antiguamente, en los teatros estaba la concha, que era un huequecito que había en mitad del escenario. Hay una especie de conchita. Entonces ahí normalmente se metía o el maestro correpetidor o el asistente del maestro musical o el trabajador del teatro que se dedicaba a eso, que lo que hacían era apuntarte, era trabajo de apuntador. Si se te iba el texto, te decía el texto, o si te ibas de tempo, si él veía que la orquesta iba descuadrada contigo, pues entonces te marcaba el tempo. Hoy en día... Ya no lo hay eso en ningún No, teatro. solamente yo he tenido la suerte de cantar en Nápoles, que todavía se mantiene O sea que este Nápoles puesto. es tu teatro preferido, ¿no? Sí, el que te chivan todo. El que te chivotean. Oye, ¿cómo lo haces para aprenderte una...? Porque a mí me parece fascinante aprenderse una ópera o una zarzuela entera de memoria. ¿Eso hay algún truco, alguna técnica para decir, hago este movimiento y me acuerdo de una palabra? ¿O cómo lo hacéis? Repetir y repetir y repetir. Bueno, como te decía antes, se trata en castellano o en italiano o en inglés. Yo en concreto sí que busco un sentido a lo que estoy diciendo y trato de... O sea, al final se te queda. Como si fuera una conversación, digamos. Justo, ¿no? efectivamente. Bueno, cualquier actor de teatro se aprende un texto, primero lo vas leyendo y luego le vas dando emoción a eso que estás diciendo, lo vas haciendo tuyo. Una vez que lo haces tuyo, lo dices como si fueras el personaje, lo interiorizas de tal manera que ni siquiera tienes que pensar lo que vas a tener que decir. El momento del olvido llega cuando te sales de personaje. Si te sales del personaje,
estás perdido porque te vienen tantas cosas a la cabeza que no eres capaz de recordar lo que viene. Entonces, si tú estudias un papel y estás dentro del personaje y te sientes dentro del cuento que está sucediendo encima del escenario, al final no es tan difícil memorizarlo. Se termina, puedes llegar a comienzo de los ensayos, en ese mes y medio que he dicho que hay de ensayos, puedes llegar con las cosas un poco inseguras porque no sabes qué movimiento vas a hacer, o si vas a estar subido en una escalera, o si vas a estar tumbado o sentado. Al final todo eso se va volviendo orgánico, lo vas mimetizando contigo. Y, por supuesto, que ayuda muchísimo el que tú sabes que te vas a sentar y en ese momento dices algo. Parece un poco como todo preparado, como todo de robot, pero se convierte en tan orgánico que es que sale de manera natural. Pero ¿y si eso lo haces en otro idioma que no es el tuyo, cómo lo interiorizas? ¿O ahí ya solo queda memoria pura y dura y ya está? Sí, de hecho yo no suelo hacer papeles que no sean en un idioma que no hablo. No me gusta porque para mí es un esfuerzo muy grande, primero tener que traducirme todo lo que voy a cantar, segundo tener que estudiarlo fonéticamente para que la pronunciación sea correcta y tercero que si hay texto hablado, si no hablo el idioma no se vuelve orgánico. Claro. Con lo cual, todo lo que te he contado antes de mimetizar lo que estás diciendo con el personaje, se claro, vuelve... y la preparación también para hacer la fonética de un idioma que no es el tuyo, ¿eso cómo se prepara? Normalmente, todo el mundo cuando estudia un rol hay unas normas de fonética y bueno, pues lo estudias o si quieres llamas a un profesor de francés o de alemán que te pueda ayudar. Pero normalmente en todos los teatros siempre hay un coach del idioma de la ópera que se está haciendo. Cuando hice hace 2 años, creo que fue, Escamillo en el Teatro Real, teníamos un coach de francés, o una coach de francés, que al final de cada ensayo te daba notas, igual que el maestro musical te dice, pues mira, aquí tienes que respirar, aquí esta nota has hecho natural en vez de bemol, o sea, te va dando notas, o el director de escena te va dando notas, mira, no, aquí te has sentado tarde, aquí estabas fuera de foco, tienes que colocarte más a la izquierda, fíjate en la señal del suelo. Pues igual hay un coach del idioma que te va diciendo, ten cuidado con esta palabra, que en vez de estar diciendo esto, suena a otra cosa. Entonces, fíjate en esta S sonora, esta S sorda, etcétera. Oye, ¿y hay coach también o otra figura? No lo sé, porque yo he oído siempre que en el mundo lírico estrellas del más alto nivel, como puede ser tú, siguen teniendo un profesor para que les vaya corrigiendo, ¿no? ¿Esto en tu caso también es así o has llegado ya a un nivel que no te hace falta? Pues creo que cualquier persona que se dedique a una profesión de alto riesgo, una profesión de élite, como puede ser un futbolista, un tenista, todos tienen sus entrenadores. Todos los futbolistas tienen sus entrenadores. Rafa Nadal tiene su entrenador. ¿Por qué no lo va a tener un cantante? Un cantante debe tener su entrenador. Yo lo llamo guía. Es una persona que te escucha desde fuera y para mí tiene que ser una persona de confianza, en quien confíes mucho para que te dé su opinión sobre cómo debes hacerlo mejor, si la línea de canto es correcta, si puedes respirar en un sitio o coger aire rápido para que mantener más el fiato, mantener más la nota larga. Entonces, normal, creo que todos los cantantes del mundo creo que deberían tener un guía. Claro, es un poco el que te escucha, porque uno al cantar a lo mejor no se escucha, ¿no? Me imagino, no lo sé. Evidentemente, o te escuchas, tú crees que lo estás haciendo fenomenal y el guía no es el que te... ¿no? Como si llevaras 3 cervezas y te escuchas fenomenal. Realmente, en el caso de una actividad que sea física, tú estás viendo qué posición tienes que coger. Un golfista tiene una posición y un movimiento. En el caso del canto es muy complicado porque tú no ves qué musculatura, tú no estás viendo la musculatura que estás utilizando en tu aparato fonador. Con lo cual,
Y por supuesto uno tampoco se escucha la voz hablada como cuando se la graba. La primera vez que uno se graba la voz dice, ¿y ese soy yo? Sí, es verdad. ¿En serio? Una vez que ya te acostumbras a grabarte, es muy útil escucharte lo que has cantado y decir, pues mira, me gusta más o menos. Pero siempre es necesario tener una persona externa para que te diga si la voz no está brillante, si le faltan armónicos, si no se entiende, si una consonante está demasiado fuerte, si se corta la salida de aire. Siempre es bueno Siempre tener alguien es más objetivo que uno mismo, ¿no? Justo, exactamente. Oye, ¿llevas muchos años con el mismo o la misma guía? ¿Tu coach o...? Pues mira, empecé con una profesora, vamos a llamarlo así, o con una coach, como quieras. Y he vuelto con ella hace un mes. He pasado por bastantes profesores. Porque realmente llega un punto en el que siento que todo se vuelve ya cíclico, se vuelve como rutinario. Y creo que otra persona que te escuche puede enriquecer más tu manera de cantar o el color de tu voz. A veces para bien, a veces para mal. Como en la última época fue a veces para mal, pues he decidido retomar sensaciones iniciales con esta profesora, pues que me ayudó muchísimo. Claro, exactamente. Y ha sido la única profesora que llegó un momento y me dijo, César, hasta aquí, ya no te puedo ayudar más. Busca otra persona. Volar tú solo. Busca otra persona. Y creo que eso es muy honesto y muy franco. Y ahora, cuando he vuelto con ella, me dijo, pero ¿qué te voy a enseñar yo? Es que no te puedo decir nada. Y yo le dije, sí, me puedes decir, me puedes guiar como lo hiciste en su momento. Porque uno tiene deslices y al final necesitas retomar sensaciones. Sí, bueno. ¿Y se puede decir el nombre de esta? Lola Basón. Oye, César, te voy a decir una cosa. Me encanta escucharte hablar, pero todavía me gusta más, si cabe, escucharte cantarlo, ¿sabes? ¿Te animas y nos cantas algo? ¿A capela, sí, directamente? ¿O te prepara producción una Vale, música? ¿Sí? Perfecto. Venga, pues vamos allá. Va.
raso le pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, raso le pettini al mio comando, tutto qui sta. E la risorsa, poi del vestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra-la-la-la-la, col cavaliere, tra-l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 a. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchi fanciulle, con la parrucca, pistola d'arma, con la sanguigna, questo è il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, pistola d'arma, questo è il biglietto. Figaro, 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 Figaro. Ahimè, che cuore, ahimè, che palla, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Canto tantissimo, sono come i fuochi che sono in città, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. Fortunatissimo, 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 per verità. Sono il fantato della città, sono il fantato della città, della città. cherche la gloire sont des ennemis, le premier, le plus brave, au fond de l'ennemi.
Pues nada que añadir, ha sido brillante. César, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por hacer llegar este pequeño mundo a todo el mundo que vea este programa. Bueno, canallas, pues esto ha sido todo. Venga, hasta más ver.